Ya podríamos ir diciéndole de la primera independencia, ¿no? Para ir haciéndonos la idea de que vamos a necesitar una más en el futuro por lo que están haciendo los actuales gobernantes de este país, que, bueno, es más bien todo lo contrario. Ayer Milei volvió a montar su ceremonia farsesca de medianoche, en el 9 de julio. Todavía no explicó nunca por qué a medianoche. Hay gente que piensa que es por cuestiones esotéricas. Vieron que Karina le da bola al tarot y todo eso. Bueno, puede ser, ¿eh? No digo que no. Pero qué frío que hacía. Estaban otra vez todos tapados ahí esperando que los dejen entrar a la casa histórica, que tampoco tiene mucha calefacción. Por lo menos yo las veces que estuve ahí cubriendo en julio, hace frío siempre. Celebró haber hecho el ajuste más grande de la humanidad. Casi como si eso es lo que hubieran querido los congresistas que hace 210 años en Tucumán declaraban la independencia. Vamos a independizarnos para poder recortar partidas. No, bueno, no. Y tuvo otra vez ahí una buena cantidad de gobernadores poniendo la cara, dejándose humillar de alguna manera. En nombre del rumbismo, ¿no? Volvemos a esta idea de mantener el rumbo, de sostener el rumbo. Una réplica de lo que había sido aquella imagen del Pacto de Mayo hace un par de años en el mismo lugar. Hay que decir que el embajador Peter Lamelas tuvo el decoro de no asistir, más allá de que sobrevolaba su espíritu, la ceremonia, y que es la explicación por la cual hoy todavía hay una cantidad de 12, 13, 14 gobernadores que están dispuestos a estas payasadas. Porque este 9 de julio en particular sucede en un momento en que la puja entre el interés nacional y la dominación extranjera, en este caso puntualmente de los Estados Unidos, una historia que tiene más de 2 siglos y de la cual se discutía en ese salón donde el presidente Milei estuvo hoy sacándose una foto, hace 210 años, y que hoy nos encuentra en un momento en el cual esa independencia corre probablemente más peligro que nunca antes, o que casi nunca antes, en estos más de 2 siglos. Vamos a escuchar algunas palabras del mensaje que dio en la madrugada de ayer, casi como si no quisiera que se lo escuche demasiado, el presidente Javier Milei. Contamos con su apoyo para concretar este punto de inflexión para que el país que queremos. Tenemos la oportunidad, tras décadas de extravío, de enderezar el rumbo hacia un futuro mejor para nosotros y para nuestra descendencia. Se ha presentado una posibilidad histórica de devolverle a nuestro país una grandeza perdida en el camino del oportunismo político, reencontrándonos con las ideas de la libertad que marcan nuestros orígenes. Y no estamos solos en este camino. Así como reza nuestro himno nacional, los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, y los ojos del mundo se volvieron a pasar sobre nosotros, lo cual nos llena de orgullo y sentido de la responsabilidad. Hoy el continente está girando en dirección a la libertad y contamos con socios estratégicos que velan por el éxito de nuestra nación, porque saben que el proyecto argentino puede liderar un cambio de paradigma no solo para nuestra gente, sino también a nivel global. Así, contamos con apoyos inéditos por parte de Estados Unidos, y así hemos logrado firmar en tiempo récord acuerdos de libre comercio que llevaban décadas trabados. La frialdad de las imágenes, tanto de anoche como de esta mañana, y que no tienen que ver solamente con una cuestión climática, sino con una decisión del gobierno que decidió hacer no una, sino 2 ceremonias vacías de pueblo, sin gente, tanto la de anoche en Tucumán como la de hoy a la mañana. La Plaza de Mayo estaba vacía. Ni siquiera, te digo, una fila de gente a la cual le estás dando un churro y un poco de chocolate caliente, que mal no vendría en esta época. Hace muchísimo ruido, o por lo menos a mí me genera muchísimo ruido, en su contraste con las celebraciones del 4 de julio, que pasaron ahora, hace menos de una semana, con una efusividad que hoy no existió.
que hoy no existió. Veamos, por ejemplo, la celebración del 9 de julio en Buenos Aires por parte del presidente de la Nación y por parte de las autoridades también de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenemos ahí el tape 13? Sí. Policías, granaderos, funcionarios y un puñadito de curiosos. Lástima el feo día, ¿no? Podría haber dicho Macri. El señor jefe de gabinete de ministros, contador Diego Santilli. Y si en cambio esto uno compara esta ceremonia casi protocolar con las celebraciones del fin de semana, con drones, con banderas y demás. Bueno, no es difícil concluir que se celebró más el 4 de julio que el 9 de julio en Buenos Aires. Dirán, bueno, esto lo organizó el gobierno de la ciudad, no el gobierno nacional. Bueno, lo mismo, el gobierno de la ciudad tampoco organizó esto hoy, pero en celeste y blanco. Y el gobierno nacional mucho menos. Hoy andaban a los abrazos, además. Papelón, lo de Jorge Macri, al cual hace un par de años le estaban haciendo oso y dejándolo en ridículo en público, y ahora va a abrazarse lo más bien. Pero no solo en esto, incluso recuerden lo que posteó Milei el sábado para el 4 de julio. Fue el sábado, creo, ¿no? 4 de julio, si no, o el viernes, ya no me acuerdo. Hacer América grande otra vez, y un largo texto, probablemente hecho con inteligencia artificial, pero lo mismo da, donde habla de los hombres que fundaban una república de 150 años y demás, etcétera, etcétera. Varios párrafos para terminar con un viva la libertad carajo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el posteo de Javier Milei para celebrar la independencia de Estados Unidos. Ahora vamos a ver el posteo de Javier Milei para celebrar la independencia de Argentina. No, mentira, no lo vamos a ver porque lo único que posteó hoy, en todo el día, Milei, fue fenómeno barrial. ¿Por qué? Porque Netanyahu dijo que quería que Argentina gane el Mundial porque Milei es una superestrella. Bueno, ya que te elogie Netanyahu es un montón. Que estés orgulloso de un elogio de Netanyahu es 2 montones. Que hagas eso el día que no celebrás la independencia de tu país va más allá del escándalo. Es directamente un problema. Hoy Milei es un problema para todos los argentinos. Para todos los argentinos que viven ahora en la nación argentina, en el país. Para los argentinos que ya no viven en el país, que fallecieron, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que hicieron esta patria. Y para los argentinos del futuro, que todavía no llegaron. Porque lo que está haciendo este gobierno es enajenar nuestro pasado, deteriorar nuestro presente y comprometer nuestro futuro. Es un ciclo de entrega inédito que ayer tuvo un capítulo minutos antes de que Milei viajara a Tucumán, cuando le puso la rúbrica finalmente al contrato de renovación de la privatización del río Paraná, también conocido como hidrovía. Pero claro, vos decís privatizaron la hidrovía y suena algo light. Privatizaron el río Paraná. Tenemos acá la nota publicada en el Destape Web. El gobierno firmó la privatización del río Paraná en medio de los festejos mundialistas. Las empresas nucleadas en la Bolsa de Rosario, la Ciara y los dueños de los puertos privados celebraron la firma del contrato de concesión para el dragado, balizamiento y cobro de peaje en la vía navegable troncal por 25 a 30 años. Esta es la nota que pueden encontrar en el Destape Web con la firma del compañero Sebastián Premisi, que además viene estudiando el tema desde hace muchos años. En un proceso objetado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que había dicho que la licitación promovía una competencia limitada, también que no había un estudio ambiental serio. El estudio ambiental lo aportaron aquellas empresas que están interesadas en esta concesión. Antes de que se firme el nuevo contrato, Jan de Null, la empresa belga que fue beneficiada, tuvo que reunirse con el embajador Lamelas para obtener la autorización, y luego publicar un documento donde ratificaron por escrito que no van a utilizar proveedores chinos ni nada que se le parezca en toda
la operación, porque pareciera que quien decide qué se hace o se deja de hacer con la vía navegable argentina es Estados Unidos. Ya antes de que esto se concretara en abril, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, había dicho que la participación de China en el río Paraná era inaceptable y era dañino para la seguridad nacional. ¿La seguridad nacional de quién? ¿De Argentina? Por supuesto que no, de los Estados Unidos. Y no nos podemos sorprender de que la dirigencia de Estados Unidos se preocupe por los intereses de Estados Unidos, incluso cuando lo hace a través de acciones poco éticas, ilegales, imperialistas, colonialistas. Todo eso es condenable, pero es lo que hizo Estados Unidos siempre. Es lo que hizo Estados Unidos siempre, y antes de Estados Unidos, otras potencias que estuvieron en su lugar. Insisto, la culpa no es de ellos, la culpa es de la dirigencia que acá los deja hacer y deshacer como se les canta, a su placer, sin poner ningún tipo de condiciones. En todo caso, preguntando cuánto hay para mí. Y no es solo la hidrovía, es un sistema que funciona aceitadamente desde que asumió Milei, incluso con el gobierno anterior de Biden, que era demócrata, que se profundizó muchísimo cuando asumió Donald Trump su segundo mandato, que en octubre del año pasado, un momento yo creo de no retorno a partir del swap de 20.000 millones de dólares y el Tesoro de Estados Unidos saliendo a comprar pesos en el mercado para sostener el tipo de cambio y que Milei no pierda la elección. Con Trump recibiendo a Milei diciendo que si perdía, él no iba a ser generoso con la Argentina y amenazando, chantajeando, poniendo bajo cuestión toda la democracia argentina. Después de eso se firmó un acuerdo comercial. ¿Se acuerdan que se había estado hablando durante meses y meses y meses? Que finalmente implicaba que la Argentina se comprometiera a desregular el patentamiento de medicinas, lo cual implica remedios más caros para los argentinos y más regalías para los laboratorios yanquis. Bajar aranceles en 221 categorías de productos de Estados Unidos para la importación a la Argentina. Y la firma del acuerdo de minerales críticos, que luego devino en la incorporación de la Argentina a la PAC Sílica, y que establece que Estados Unidos tiene prioridad absoluta en la cadena de suministro preferencial de litio, de uranio, de tierras raras y de otros recursos estratégicos. A cambio, Washington se compromete a no subir a más del 10% ese arancel que antes no existía y que Trump inventó de la nada en el Liberation Day. ¿Se acuerdan que habían dicho? Era el día de la liberación, ponerle aranceles a todos. Recordemos también que hace mucho que no lo vemos y siempre está bien volver a traerlo. Aquel discurso de la ex jefa del Comando Sur, la ex comandanta Laura Richardson, ¿se acuerdan que en el Pentágono una vez explicó cómo los recursos de la Argentina y del resto de América Latina pertenecen a los Estados Unidos? De nuevo van a escuchar las mismas palabras, seguridad nacional de ellos siempre, ¿no? Pero esta región importa por todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tienes el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio a nivel mundial se halla en la región conocida como el triángulo del litio, que abarca Argentina, Bolivia y Chile. Acaban de descubrir las mayores reservas de petróleo crudo ligero, dulce, frente a las costas de Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro. Tenemos el Amazonas, los pulmones del mundo. Tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región también. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer y esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y necesitamos intensificar nuestro juego. Otra vez ahí la seguridad nacional de los Estados Unidos como fin y los recursos argentinos como medio. Recursos naturales en este caso, pero obviamente que también hablan de otra clase de recursos, incluyéndonos a nosotros, que somos capital humano.
Y como toda capital, se puede ganar, se puede perder, se puede arriesgar, se puede sacrificar. Se han firmado también acuerdos en términos militares. Argentina forma parte del escudo de las Américas. De nuevo, es todo muy explícito. Somos el escudo nosotros. Ellos son las Américas en su mente, ¿no? Por supuesto. Nosotros somos los que nos ponemos adelante para que no les peguen a ellos. Ese es el escudo de las Américas. Y una subordinación militar absoluta y sin ningún tipo de disimulo. Los F-16, los ejercicios en el portaaviones nuclear, ¿se acuerdan? Con Milei disfrazado así con el casquito y ahí en el portaaviones. Autorizados además por decreto sin pasar por el Congreso, algo que está prohibido por la Constitución. ¿Por qué está prohibido por la Constitución? Bueno, porque el Congreso tiene que controlar. No es simplemente te autorizo, te pongo una nota en el cuaderno de comunicaciones. No, se supone que el Congreso tiene que controlar cuántas fuerzas extranjeras van a entrar, dónde van a estar, cuánto tiempo se van a quedar, cuándo se van a ir. En cambio acá tenemos un gobierno que dice pasen, siéntanse como en su casa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el acuerdo de la Armada Argentina con la Cuarta Flota del Comando Sur para la vigilancia del Atlántico Sur, de nuestro mar, por parte de ellos. Un mar que ellos consideran un bien común global. Y lo voy a decir en francés para que se entienda: bien común global, la pija. ¿Ok? ¿Ok? Obviamente esto trajo denuncias, el gobierno está denunciado por todo esto. No tenemos demasiadas esperanzas de que estas denuncias lleguen a buen puerto, la verdad es que no. Hay que hablar también de lo que está pasando en Ushuaia, un capítulo aparte, que está vinculado obviamente a la cuestión militar y al interés de Estados Unidos por los pasos interoceánicos, algo que venimos denunciando hace rato, pero que ahora ya sale hasta en La Nación, el domingo pasado en una columna de Jorge Liotti. ¿Se acuerdan que vino Laura Richardson, la comandanta, en una visita a la Argentina? Milei se tomó un avión para ir a Ushuaia a recibirla también, entre gallos y medianoches. Este es un gobierno que hace muchas cosas a medianoche. Es raro, en general no estábamos acostumbrados a los gobiernos que hacen cosas a medianoche. Y ese día nos prometió Milei que Ushuaia iba a ser la puerta de entrada al continente blanco. ¿La puerta de entrada para quién? Para Estados Unidos. Nosotros no necesitamos puerta de entrada, ya es parte de la Argentina. Bueno, esa base integrada que había anunciado Milei sigue clavada en el mismo avance que estaba en diciembre del 23 cuando asumió este gobierno. El 9,13% del avance de la obra física. Eso lo dice el informe de la Jefatura de Gabinete del 2024, el informe de la Jefatura de Gabinete del 2025, la misma cifra, el mismo número, no pusieron ni un solo ladrillo. En el gobierno, cuando uno pregunta, dicen que no hay plata, dicen que todavía no se firmó un acuerdo formal, que no hay una obra. Pero lo que hay es otra cosa. Vamos a escuchar primero a Milei cuando anunciaba, ¿no?, el centro logístico que iban a hacer de forma conjunta en Ushuaia. Si bien esta visita no estaba programada en principio, no queríamos dejar de aprovechar la ocasión para darle un fuerte bienvenida a la Argentina a la general Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y expresar nuestro agradecimiento por su visita y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha demostrado a este nuevo gobierno. Los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Por eso, hoy más que nunca es importante reforzar los lazos de amistad entre quienes sostenemos estos valores y la forma de vida que permiten. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Bueno, esa base naval integrada se iba a llevar adelante en un terreno aledaño a una base de la Armada que hoy funciona en Ushuaia, muy cerca también del puerto de Ushuaia.
Puerto que el 20 de enero de este año fue intervenido por el gobierno argentino, por el gobierno nacional, sin aviso previo. El gobernador de Tierra del Fuego, que era quien ejercía la administración del puerto, se enteró por WhatsApp. Y 5 días después aterrizó en la ciudad de Ushuaia un C-40 de la Fuerza Aérea estadounidense con una delegación de 23 personas. Hay unas fotos que se ven. Gracias a estas fotos es que nos enteramos que existió este vuelo, porque no estaba registrado. Alguien, un testigo en el aeropuerto, sacó las fotos, se le fueron a pedir explicaciones a Cancillería y recién ahí Cancillería dijo que había 23 personas que formaban parte de la delegación, no dio detalles sobre quiénes eran, tampoco dio detalles sobre qué otros lugares visitaron. Spoiler, entre otras cosas visitaron la Comisión Nacional de Energía Atómica. En marzo, un par de semanas después, 4 semanas después de esta visita, el jefe de la CIDE visitó Langley, los cuarteles centrales de la CIA en Virginia, y de acuerdo a las notas que se publicaron en ese momento, la base integrada o la supuesta base integrada en Ushuaia fue parte de la agenda de la reunión. Y esta semana nos enteramos que salió a la venta un terreno de 3.000 metros cuadrados de la Armada, que es donde se iba a montar esta base integrada, y ahora se va a vender. Es un terreno con valor estratégico, es parte de la salida argentina al paso interoceánico, no es un terrenito más. Bueno, habrá que prestar mucha atención a los compradores, ¿no es cierto? Yo dudo mucho que sean argentinos a esta altura del partido. Otro caso de extrema gravedad, del cual venimos hablando fuerte, es el desmantelamiento nuclear. Porque ahí lo que estás haciendo es entregar ya 7 décadas de inversión, de conocimiento y de trabajo de los argentinos. Durante 70 años, 80 años, hubo argentinos que trabajaron en tecnología de punta, financiados por todos los argentinos que pagamos nuestros impuestos durante 7, 8 décadas, y ahora se lo están llevando llave en mano. El CAREM, el RA-10, Atucha 3, una central nuclear que iba a aportar al sistema eléctrico nacional, cancelada. ¿Por qué? Porque le iban a financiar los chinos. Ahí vemos el acuerdo que había sido firmado durante el gobierno del Frente de Todos, si no me equivoco. Sí, 2022. Y luego, como 2 años más tarde, Milei decide frenar ese desarrollo. Nucleoeléctrica, la empresa pública que opera las 3 centrales eléctricas que sí existen hoy en día, está en proceso de privatización por decreto. Sus empleados han sido o bien despedidos o bien expulsados por los bajos salarios. En la primera semana de mayo, esto también lo hemos contado acá, hubo otra delegación de 7 funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Energía, de las reguladoras nucleares de Estados Unidos, que recorrieron todos los centros atómicos que dependen de la CNEA. El Destape reveló en su momento que se está diseñando desde Washington un sistema de cámaras de vigilancia para que puedan vigilar desde Estados Unidos lo que sucede en las instalaciones nucleares argentinas. Y obviamente, mientras tanto, aparece una empresa radicada en Delaware, sin antecedentes en el rubro, Meitner Energy, que empieza a absorber a todos los profesionales que se van expulsados de la CNEA, empieza a contratar a todo el personal que se va, y de repente presenta su propio reactor, el ACR-300, que no sabemos todavía si es un reactor que solamente existe en los papeles y que va a usarse para buscar inversiones, pero no va a tener un desarrollo real. Eso es lo que sospechan algunos. O como sospechan otros, si no vamos a encontrar
bajo el nombre de ACR300, avances que pertenecían al CAREM, que fue discontinuado por este gobierno. En ese contexto, Milei da la noticia más importante en 20 años, ¿se acuerdan? La semana pasada. Y obviamente era una noticia repetida, ya la había dado hace un año su amigo y coautor de Papers, Demian Reidel, que tuvo que irse de Núcleo Eléctrica por varios quilombos de corrupción. Sigue siendo su amigo, se fue del cargo público, lo cual está muy bien, pero estaría bien que alguien le pregunte al presidente por qué sigue firmando Papers con un tipo que le encontraron licitaciones a valores exorbitantes, direccionadas y unos cuantos gastos en la tarjeta corporativa muy, pero muy difíciles de explicar. Otro de los proyectos actualmente en tratamiento es el de la inviolabilidad de la propiedad privada para garantizar la protección de un derecho natural y constitucional sistemáticamente vulnerado por la política. Proyectos como el Super Rigi, por otra parte, ya cuentan con media sanción y tal cual fue anunciado por nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, y por nuestro vocero, Adrián Rabier, ya tiene su primer candidato, una iniciativa privada que contempla la inversión de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina. Ni más ni menos que la noticia más importante del sector nuclear en 20 años. Bueno, no. En fin, decía, este repaso de esta entrega por capítulos que se está haciendo podría seguir y seguir las 2 horas del programa y más también, ¿eh? El FBI firmó acuerdos con la CIDE, también con el nuevo Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal. La DEA anunció una fuerza de tareas en la frontera norte, va a dar la conferencia anual del año que viene en Buenos Aires. Hay también, obviamente, y lo hemos venido contando acá, una larga fila de modificaciones en las leyes internas para permitir, por ejemplo, que Palantir empiece a funcionar. Palantir, que a esta altura del partido, más allá de que es una empresa privada, es un brazo más del mismo aparato del Pentágono. Es decir, estamos en un proceso, insisto, de entrega que no sé si tiene parangón en los últimos 210 años, desde aquel julio de 1816 en el cual la Argentina declaró su independencia. Pero ustedes, no sé si sabían, voy a distraerme un par de minutos más para contarles algo de historia. Lo vi en varios lados hoy. Es llamativo también que vuelva a destacarse este detalle, porque hace unos años no era algo que se supiera mucho, que se hablara mucho, y hoy, insisto, vi 3, 4, 5 cuentas compartiéndolo. Y yo, que había pensado más o menos lo mismo, dije, bueno, vamos por acá, estoy bien rumbeado. Pero ustedes no sé si saben que el acta de la independencia que se firma el 9 de julio de 1816 en Tucumán no es la que conocemos hoy. Esto no lo cuentan en la escuela, no sale en Villiquen, ahí se me cayó una sota. Villiquen para los más jóvenes como Wikipedia, pero la Wikipedia que teníamos cuando estábamos en la escuela. No, en realidad no, pero bueno, no se me ocurrió ninguna comparación más acertada. Lo cierto es que después de que el 9 de julio se lee ese acta, se le empieza a circular entre los congresistas y se empieza a preparar un acto donde se le iba a dar el juramento público, que tuvo lugar recién 11 días más tarde, para dar tiempo a algunos congresistas a llegar y demás. Fue recién el 21 de julio que se hizo la jura pública. Y justo antes de esa ceremonia de jura pública, por iniciativa de un congresista, Pedro Medrano, a quien lo premiaron luego con una de las calles más infernales de la ciudad de Buenos Aires, propuso un cambio, porque el original decía que se declaraba la independencia del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli. Y Medrano dijo,
hay que agregarle 5 palabras más. 6, si uno le agrega el I, ¿no? Y le agregan al final el texto tal como lo conocemos ahora, que dice Fernando VII, sus sucesores de la metrópolis y de toda otra dominación extranjera. De toda otra dominación extranjera. Y a Medrano no se le ocurrió eso por fantasioso, por conspiranoico, sino porque para 1816 todavía estaban frescas las invasiones inglesas que habían sucedido 10 años antes. Y también la corte portuguesa, que instalada en Río de Janeiro luego de exiliarse de Portugal, soñaba con invadir la banda oriental y después quién sabe más. Y dentro del propio directorio nacional que en ese momento gobernaba el país, encabezado por Pueyrredón, había quienes veían con buenos ojos tanto una tutoría portuguesa como una británica. Bueno, la cuestión es que Medrano rosqueó y se cambió el texto y se aprobó el texto que se juró en público, y ese juramento es el que vale, que dice defender a la patria y declarar su independencia de toda dominación extranjera. Uno de los que más insistió para que esa rosca fuera efectiva y se incluyera eso en el juramento fue San Martín. San Martín, que en ese momento era gobernador de Cuyo, necesitaba que se declarara la independencia para poder cruzar los Andes e iniciar la liberación del continente. Y necesitaba que esa independencia fuera incondicional, no solamente de España, sino de cualquier otra potencia. Bueno, de hecho, pocas semanas más tarde, el 8 de agosto de 1816, el juramento que hizo el ejército de los Andes antes de cruzar la cordillera incluía el texto completo del acta y la promesa de independizarse de toda dominación extranjera. De más está decir que así como algunos, como San Martín, rosquearon para que esto salga de esta forma, hubo otros que operaron para que esa frase no se incluyera, porque estaban muy interesados en que la Argentina fuera un país tutelado, fuera un país que nunca alcanzara la mayoría de edad, que siempre tuviera una potencia encargándose de nuestros asuntos, sea España, sea Portugal, sea Inglaterra o el día de hoy, sea Estados Unidos. Pero para no irse tan lejos como San Martín y redondear un poco más acá, pero no tanto esta reflexión, vamos a escuchar a otro que de independencia algo sabía, Juan Domingo Perón, que nos advertía que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Ya en el año 1949 dije con motivo del Tratado de Complementación Económica que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Pero han pasado los años. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factorías del imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de los imperialismos. Claro, ¿no? El futuro es de los países que tengan reservas. ¿Reservas de qué? De alimentos, de energía, de recursos estratégicos, lo que les sobra a la Argentina. Pero sí y solo sí logran que esos recursos queden a salvo de las garras de los imperialistas, que siempre van a ir a buscar esos recursos a otro lado. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Lo vemos con Trump, con Musk, con Thiel, la doctrina Monroe, el tecnato y toda esa historia que venimos siguiendo acá. Entonces, y ahora sí con esto cierro,
el Zócalo dice un país independiente. Independiente. Es un chiste que le robé a Aquino, a Mafalda, es viejo. Pero tiene un doble sentido que no sé si se le ocurre a Aquino en ese momento. Porque obviamente es independiente porque estamos en bajada, en caída, en una pendiente de deterioro. Pero también podemos decir que es un país que está en el pendiente, que todavía tiene muchas cosas por hacer. Y los que tenemos que hacerlas somos nosotros. Los que tenemos ese pendiente, los que tenemos pendiente construir una patria como soñó San Martín, como soñó Perón, somos nosotros. Los que tenemos esa tarea en esas manos somos nosotros. No podemos seguir esperando que alguien más venga a resolvernos la vida. O nos hacemos cargo, o bueno, ya sabemos, unidos o dominados.